Traté y traté, pero no puedo olvidarlo. Padre, he pecado otra vez. Desde pequeño me han enseñado que no debía odiar. Que eso era un pecado, una falta que te aleja de la palabra del Señor. Siempre hay que buscar que el Señor salve a las personas que se han perdido del camino. Pero dime, padre, ¿cómo no sentir ese veneno cuando él se equivocaba una y otra vez, y el mundo entero parecía aplaudirlo? Tantas veces le perdonaron cada falla. Cada humillación, cada destrozo en la casa era lavado por mis padres con un simple: un error lo comete cualquiera, hijo, procura no repetirlo. Nunca lo vi castigado. Jamás lo vi de rodillas sobre el suelo frío de mosaicos. A mí, en cambio, por olvidar apagar una vela o responder con un tono de voz imperceptiblemente alto, me mandaban al rincón de la habitación a rezar hasta que las rodillas se me adormecían. Recuerdo perfectamente las noches en que compartíamos cuarto. La oscuridad no traía descanso. En cuanto mis padres apagaban las luces del pasillo, mi hermano esperaba a que yo me acomodara para empezar. Hacía ruidos con la boca, lanzaba pequeñas canicas contra mi cabecera o susurraba mi nombre una y otra vez con un tono burlesco, buscando desesperadamente que yo reaccionara. Y si yo perdía la paciencia y le gritaba que se callara, la puerta se abría de golpe. Mis padres solo veían a un muchacho alterado y a un hermano que fingía estar durmiendo plácidamente. El castigo, por supuesto, era para mí. 2 horas más de oraciones en la madrugada, pidiéndole a Dios que limpiara mi ira. Lo vi durante demasiado tiempo. Siempre existieron las comparaciones sobre cómo yo nunca aprendía, por mucho que rezara. Mientras tanto, él ni siquiera iba a la iglesia, pero apenas ponía un pie en la calle, se hacía el religioso y el muchacho ejemplar frente al barrio. Odiaba esa hipocresía. Odié cada segundo de compartir aire con él. Padre, he pecado otra vez. En aquellas noches eternas de infancia, arrodillado frente a la pared, puse en duda mi fe. No entendía por qué, pese a pasar tanto tiempo rezando, él no cambiaba. ¿Por qué el Señor permitía que la injusticia viviera bajo mi propio techo? Pero cuando crecimos y cada uno tomó su camino, sentí que mis llamados al Señor finalmente habían sido escuchados. Llegó a mi vida una paz que jamás creí merecer, sobre todo el día que me casé con Sofía. Que alguien como yo tuviera la oportunidad de estar con una mujer así parecía irreal. El chico etiquetado por su propia familia como un boludo más de pronto caminaba del brazo de una mujer radiante, con un hermoso cabello rizado, pecas suaves sobre las mejillas y unos ojos capaces de iluminar la habitación más oscura. Ella era todo lo que necesitaba para disolver el odio acumulado durante décadas. Sofía no me juzgaba. Me entendía sin que yo tuviera que dar explicaciones y logró sacar la mejor versión de mí. La percepción de que yo era un muchacho inestable cambió rápidamente ante los demás. Ante el mundo, de pronto me convertí en un hombre centrado, trabajador y feliz. Y justo cuando me sentía tocando el cielo con las manos, ese accidente me arrastró de vuelta al infierno. Era un martes por la tarde. Lloviznaba. Sofía solo había salido a comprar unas cosas para preparar la cena mientras yo me quedaba en el garaje reparando la moto que uso para trabajar. Todavía recuerdo el olor a grasa de motor y café recién hecho. Ella me besó la frente antes de cruzar la puerta y me dijo que no tardaba. Fue la última vez que la vi respirar. Él estaba ebrio. En todo ese tiempo en el que no supe nada de él, se había hundido en las apuestas y en las adicciones luego de que su segunda esposa lo echara a la calle. Debía miles de dólares a gente peligrosa. Presa del pánico y del alcohol, se le ocurrió robar un auto estacionado para escapar de la ciudad. Corrió a más de 100 km por hora por avenidas mojadas, perdió el control y chocó de lleno contra el lateral de un autobús de línea, justamente en la parada donde Sofía esperaba para cruzar la calle. El golpe fue tan violento que el impacto terminó con su vida de inmediato. Cuando me dieron la noticia en la guardia del hospital, mi mente se desconectó. El olor a antiséptico, las luces fluorescentes parpadeando y el médico hablándome con voz pausada se sentían como una pesadilla distante. Pasé meses flotando en un vacío helado, tratando de procesar que la única luz de mi vida se había apagado por culpa de la misma persona que arruinó mi infancia. Pero decidí hacer algo más que solo odiarlo. Cuando salió del hospital, destrozado físicamente y enfrentando cargos, lo vi en la audiencia. Parecía un perro apaleado. Pagué su fianza, le conseguí un abogado mediocre, lo tomé del brazo y le di una habitación en mi propia casa. Todos en el barrio decían que yo era un santo. Un ejemplo de perdón cristiano. Después de todo, decían, seguía siendo mi hermano.
Durante semanas mostraba arrepentimiento conmigo y con la gente que venía de la iglesia. Lloraba en la mesa, decía que ojalá hubiera sido él quien muriera esa noche, que Sofía era un ángel. Yo solo lo escuchaba en silencio, oyendo el murmullo de la gente. Notando cómo, luego de tanto tiempo, los papeles se habían invertido. Pero por mucho que mi querido hermano intentara aparentar, él no se arrepentía. ¿Cuándo lo ha hecho? Y no me equivoqué. Un par de meses después, al ver que la presión mediática disminuía y que yo no lo agredía, volvió a caer. Llegué del trabajo a las 11 de la noche. Abrí la puerta de casa y lo primero que me golpeó fue el tufo rancio a ginebra barata. Al avanzar hacia la sala, lo vi derramado sobre mi sofá. Estaba completamente inconsciente, con la boca abierta, roncando con esa pesadez grotesca que tanto recordaba de nuestra infancia. Había dejado una botella rota en la alfombra. Me quedé viéndolo por un buen rato. Realmente él jamás aprende. Caminé despacio hacia la cocina. Abrí el cajón inferior y tomé una bolsa de plástico negra, de esas gruesas para la basura. Volví a la sala. El reloj marcaba las 11:12. Me posicioné detrás del sofá. Con movimientos calculados y sin hacer el menor ruido, desplegué la bolsa y se la pasé por la cabeza hasta el cuello. Él ni siquiera se movió al principio. Sellé los bordes con firmeza usando mis dos manos, presionando el plástico contra su piel. A los 10 segundos, el instinto de supervivencia de su cuerpo ebrio despertó. Intentó llevarse las manos a la cara, pero el alcohol lo tenía paralizado. Sus piernas comenzaron a dar un par de convulsiones torpes contra la mesa de centro, haciendo vibrar los vasos vacíos. Sus dedos arañaban el plástico sin fuerza. Yo no me alteré. Mantuve la presión exacta, mirando fijamente el reloj, registrando cada minuto. 1 minuto. Las sacudidas de sus piernas se volvieron más espasmódicas. 2 minutos. El aire dentro de la bolsa se agotó por completo. Las convulsiones cesaron y dieron paso a temblores finos, casi imperceptibles. 3 minutos con 40 segundos. Su cuerpo se relajó por completo. El silencio volvió a la sala. Fue sorpresivamente fácil. Nada del otro mundo. Me tomé el tiempo de quitarle la bolsa. Costó un poco, pero logré meterlo al auto y armar un escenario perfecto. Hacer parecer que su arrepentimiento era solo una fachada para robar mi vehículo y escapar porque le debía dinero a gente peligrosa. Que, por el mismo error con el que había matado a Sofía, perdió el control y, en un desvío, cayó al agua. La noticia no se hizo esperar y nadie dudó de la historia. Yo solo mantuve mi postura de hermano desconsolado y continué con mi vida. Ahora, si me disculpan, la luz del sol está saliendo y es hora de cumplir con mi rutina. Padre, he pecado, otra vez.